Imagina encender la televisión y ver. No un presidente, no un general, no un político común, sino a un hombre descendiendo literalmente entre nubes, como una deidad africana moderna. Un líder cuya voz aparecía en cada radio, cada escuela, cada ceremonia, que obligó a todo un país, incluidos bebés que aún no habían nacido, a pertenecer oficialmente a su partido político. Un hombre que cambió su propio nombre para significar, el guerrero que jamás conoce la derrota, y que, a pesar de haber llevado al colapso económico a millones de personas, fue alabado por presidentes estadounidenses, apoyado por Europa y financiado por la Guerra Fría. Ese hombre fue Mobutu Sese Seko Kukumbendo Gwasabanga, el leopardo del Zaire. Y hoy te voy a contar cómo un niño pobre del antiguo Congo belga se convirtió en uno de los dictadores más hábiles, más astutos y más contradictorios que África ha conocido. Una historia tan oscura y compleja que no se puede entender sin conocer primero el país que lo moldeó y que él mismo desgarró. Antes de comenzar, te invito a dejar tu like y suscribirte, porque esta historia, te aseguro, no te va a dejar indiferente. Para entender a Mobutu, primero tengo que llevarte al corazón de uno de los territorios más traumatizados del planeta, el antiguo Estado Libre del Congo, propiedad personal del rey Leopoldo II de Bélgica. No una colonia. No un protectorado. Una propiedad privada. Un territorio explotado con tanta brutalidad que historiadores estiman que más de 10 millones de africanos murieron entre 1885 y 1908. Castigos atroces, manos amputadas, aldeas enteras destruidas. Bajo ese horror creció la generación que luego protagonizaría la independencia del Congo. Ese trauma colectivo, esa mezcla de miedo, rabia y búsqueda de identidad, sería la base emocional del país que Mobutu aprendería a dominar con precisión quirúrgica. Él nació en 1930, en una familia modesta, en un Congo que ya no pertenecía al rey Leopoldo, pero sí a una administración belga que todavía veía a los africanos como menores perpetuos. La palabra clave de aquella época era evolué, el africano bien portado, obediente, católico, francófono. Ese era el tipo de hombre que Bélgica quería moldear. Y Mobutu sería uno de ellos. Pero también sería mucho más. De joven, Mobutu fue enviado a un internado católico. Lejos de transformarlo en un alumno disciplinado, esa escuela lo convirtió en algo mucho más peligroso, un observador silencioso del poder. No era el mejor estudiante, pero sí uno de los más despiertos. Era rebelde, astuto, mujeriego, descarado. Y esa indisciplina le costó caro. Después de escaparse para ver a una chica, los sacerdotes decidieron castigarlo severamente, 7 años en el ejército colonial belga. Lo que parecía un castigo fue, en realidad, la puerta de entrada al destino que lo esperaba. Porque en el ejército, Mobutu aprendió cómo funciona la jerarquía, cómo se construye el miedo, cómo se gana respeto aunque no seas el más fuerte y lo más importante, descubrió su verdadera pasión, la escritura. Mientras otros soldados bebían o jugaban cartas, él leía obsesivamente. Se devoró a De Gaulle, a Churchill, y sobre todo a Maquiavelo. Uno de sus oficiales diría años después. Mobutu conocía de memoria párrafos enteros de El Príncipe. No lo citaba, lo aplicaba. En ese momento, nadie sospechaba que aquel joven de carácter ardiente se convertiría en el hombre que gobernaría un país del tamaño de Europa Occidental. Tras dejar el ejército, Mobutu se convirtió en periodista. Y esto es crucial, porque un periodista, en un Congo colonial dominado por belgas, era una rara avis, uno de los pocos africanos que tenía acceso directo a la información. Esa ocupación, que a simple vista se veía sencilla, le dio contactos políticos, habilidades de comunicación, una imagen pública aceptable y una red de aliados que más tarde manipularía para ascender al poder. Cuando el movimiento independentista empezó a hervir, Mobutu no estaba en la primera línea. Pero sí sabía dónde colocarse. Y ahí fue cuando ocurrió lo que cambió su destino para siempre. Mobutu se acercó a Patrice Lumumba. El hombre más carismático, más idealista y más peligroso, para Occidente, del país. Mobutu no tenía el carisma de Lumumba. No tenía la visión. Pero tenía algo que Lumumba no, la capacidad de adaptarse a cualquier bando sin que nadie lo notara. Bélgica pensaba que era útil. Estados Unidos pensaba que era prometedor.
Lumumba creía que era leal. Y Mobutu solo era leal a sí mismo. El 30 de junio de 1960, el Congo obtuvo su independencia. Lumumba fue nombrado primer ministro. Mobutu, su asistente personal. Pero el día que debía ser la celebración más grande del país se convirtió en una bomba de tiempo. El ejército, hasta entonces completamente controlado por oficiales belgas, se rebeló. Europa entró en pánico. Estados Unidos, también. El Congo se convirtió, en cuestión de días, en un tablero estratégico de la Guerra Fría. Lumumba, desesperado, despidió a los oficiales belgas y ascendió a Mobutu al puesto más poderoso del ejército, jefe del Estado Mayor, sin tener experiencia real para ello. Y Mobutu entendió algo que lo marcaría para siempre. Si quieres gobernar un país, no necesitas experiencia. Solo necesitas controlar a los que tienen armas. Lumumba cometió un segundo error fatal, solicitar apoyo militar a la Unión Soviética. Ese movimiento encendió todas las alarmas en Washington. Y cuando Estados Unidos decidió que Lumumba era una amenaza, Mobutu actuó. No existe dictador que ascienda sin traicionar a su mentor. Y Mobutu, que había aprendido bien de Maquiavelo, lo sabía. En coordinación con la CIA, Mobutu puso en marcha un plan silencioso, neutralizar a Lumumba. No con discursos. No con tanques. Sino con algo más potente, legitimidad extranjera. Lumumba fue arrestado. Mobutu dio un golpe técnico, como él lo llamó, donde supuestamente ponía en cuarentena a los políticos. La realidad es que estaba tomando el país. Semanas después, Lumumba fue trasladado a Katanga y brutalmente asesinado por un operativo conjunto de líderes separatistas, oficiales belgas y actores ligados a la CIA. Mobutu no disparó el arma. Pero sí puso la pieza final en el tablero. Y con Lumumba muerto, Mobutu se aseguró de que ningún líder carismático pudiera competir con él. El camino al poder absoluto estaba abierto. Entre 1965 y 1970, Mobutu empezó a construir una maquinaria política que aplastaría cualquier oposición. Primero, instauró un régimen de partido único. Después, prohibió los nombres europeos. También prohibió ciertas vestimentas occidentales. Cambió el nombre del país a Zaire. Cambió su propio nombre a Mobutu Sese Seko, un título que evocaba fuerza, eternidad y victoria. Y aquí viene algo fascinante y perturbador, Mobutu construyó un culto de personalidad digno de una película distópica. Todos los noticieros empezaban con él llegando del cielo. Su foto estaba en cada oficina, su nombre estaba en cada discurso. Sus ideas eran enseñadas en escuelas. La imagen del sombrero de piel de leopardo no era casualidad. Representaba un jefe tradicional africano, un depredador, un líder absoluto. La gente comenzó a creer, literalmente, que Mobutu tenía poderes sobrenaturales. Y él alimentaba ese mito todos los días. Los años 70 fueron la época dorada de Mobutu. El precio del cobre, principal exportación del país, se disparó. Llegó dinero a raudales. ¿Y qué hizo Mobutu? Lo convirtió en su fortuna personal. Confiscó empresas extranjeras para liberar la economía, pero se las entregó a sus amigos y a sí mismo. A finales de los 70, Mobutu controlaba aproximadamente un tercio del PIB de Zaire. Construyó mansiones en Francia, villas en Bélgica, un palacio gigantesco en su aldea, pistas privadas de aterrizaje, colecciones de autos de lujo y hasta un zoológico privado. Mientras tanto, el pueblo apenas tenía electricidad. El contraste era tan grotesco que diplomáticos europeos lo llamaban en secreto. El rey Midas africano, pero todo lo que toca lo destruye. Pero ni siquiera un dictador apoyado por Estados Unidos puede escapar de una crisis económica. Cuando el precio del cobre cayó, la economía de Zaire se derrumbó. Y las confiscaciones empresariales de Mobutu habían ahuyentado toda inversión extranjera. Las reservas se agotaron. El país entró en pobreza extrema. Los sueldos de profesores, médicos y funcionarios se volvieron simbólicos. Las carreteras desaparecieron. El ejército se volvió ingobernable. Y Mobutu siguió enriqueciéndose. Pero había un problema, el mundo estaba cambiando, la Guerra Fría terminó.
Y cuando cayó la Unión Soviética, Estados Unidos ya no necesitaba a Mobutu como aliado estratégico. Por primera vez en su vida, Mobutu estaba solo. Los años 90 fueron un tormento para Mobutu, protestas masivas, presión internacional, insurgencias armadas, una economía deshecha y un sistema político en ruinas. Occidente le retiró su apoyo. Los rebeldes avanzaron desde el este. Y el ejército de Mobutu, sin moral ni salario, prácticamente se rindió. En 1997, Mobutu huyó del Zaire. Buscó asilo en varios países. Muchos le cerraron la puerta. Al final, Marruecos lo recibió. Llegó enfermo, debilitado, consciente de que su imperio se había derrumbado como un castillo de arena. Murió meses después, lejos de su país, sin poder, sin ejército, sin su sombrero de leopardo. Pero aunque él murió, su sistema siguió vivo. Y la República Democrática del Congo continúa, hasta hoy, arrastrando muchas de las heridas que Mobutu dejó. Mobutu no fue un tirano común. Fue un maestro manipulador, un genio político, un cleptócrata profesional. Aplicó las enseñanzas de Maquiavelo como pocos. Usó la Guerra Fría como un arma. Convirtió su país en su empresa personal, pero también es un espejo incómodo. Porque su historia revela, cómo la interferencia extranjera puede fabricar dictadores, como el colonialismo dejó cicatrices profundas, como la pobreza extrema es usada para controlar y como la fe ciega en un líder puede destruir una nación entera. Mobutu representa algo más grande que él mismo. El precio que África ha pagado por ser un campo de batalla geopolítico. Y por eso, su historia debe contarse, aunque duela. Si este relato te hizo reflexionar, te invito a dejar tu like, compartir este video y suscribirte al canal para continuar explorando las historias más ocultas, más polémicas y más fascinantes del continente africano. Esto fue Relatos del África Prohibida. Nos vemos en la próxima historia.